Bueno, en los ejercicios planteados hay diferentes ejercicios, pero aquí voy a ejemplificar solo uno de esos, porque ya los otros creo que con esta explicación sería suficiente para ustedes realizar los otros. Igual, si necesitan respuestas de los otros, se las daré en su momento indicado. ¿Listo? Entonces, nos preguntan la carga nuclear efectiva de estos iones y además su elemento, que es el aluminio. ¿Para qué? Para saber pues cuál sería el que tiene menor radio y por qué. ¿Listo? Entonces ahora, ¿qué necesitamos primero? Pues escribir las configuraciones electrónicas. El aluminio tiene un número atómico igual a 13. Por lo tanto, su configuración electrónica vendría siendo esta. El aluminio con una carga positiva. Cuando es una carga positiva, le estamos quitando un electrón al aluminio, ¿cierto? Entonces, vendría a ser esta configuración electrónica. Con dos cargas positivas le estamos quitando dos electrones. Entonces, esta configuración electrónica, y si le quitamos tres, pues nos quedaríamos con esta configuración electrónica. Tengan mucho cuidado a la hora de hacer las configuraciones electrónicas de los iones porque hay mucha tendencia en equivocarse de que si tengo una carga positiva, en lugar de quitarle un electrón, le ponen un electrón. ¿Listo? Entonces, siempre tengan presente es que cuando estamos hablando de cationes le quitamos electrones, cuando estamos hablando de aniones le ponemos electrones a las configuraciones electrónicas. Entonces ahora vamos a calcular las constantes de apantallamiento para poder determinar la carga nuclear efectiva de estas especies. Entonces, primero, la constante de apantallamiento del aluminio vendría a estar indicada por, si estamos evaluando esta capa, que es la capa de valencia, vamos a determinar un electrón, por lo tanto nos quedan dos electrones que contribuyen con 0,35 de acuerdo a las reglas de Slater. ¿Listo? Más la otra subcapa tenemos 8 electrones, 8 por 0,85, más los dos electrones que están dos capas de energía inferior, entonces eso sí contribuyen con una unidad completa. Y aquí tendríamos que esto es igual a 9,5. Y 13 menos 9,5 me daría igual a 3,5, la carga nuclear efectiva de valencia para el aluminio. Listo. Ahora, la constante de apantallamiento del aluminio positivo en su capa de valencia. ¿Cuál sería la única diferencia acá? Que sacamos un electrón, vamos a evaluar uno de estos, pues solo contribuiría un electrón. ¿Listo? Y el resto, esto es igual y esta sumatoria da 8,8. Entonces aquí la constante de apalancamiento termina siendo igual a 9,15 y por lo tanto la carga nuclear efectiva termina siendo igual a 3,85. ¿Listo? Ahora la constante de apantallamiento de aluminio 2 más. En este caso vamos a evaluar este electrón en el orbital 3s. Ya no tenemos un electrón de más que me va a contribuir con el 0,35, pero sigue siendo los otros que están internos, me siguen sumando este 8,8, por lo tanto la constante de apantallamiento es igual a 8,8, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos que la carga nuclear efectiva es 4,20. ¿Listo? Y por último, la constante de apantallamiento del aluminio 3 más en su capa de valencia ahora es un electrón en esta capa. Por lo tanto, yo voy a tener
7 que contribuyen con 0,35, ¿listo? Más 2 en un subnivel de energía menor, por lo tanto serán 0,85, de acuerdo a las reglas de Slater, y eso me viene a dar igual a 4,15. Y si hago 13 menos 4,15 me da 8,85. ¿Listo? Entonces aquí importante resaltar es que la carga nuclear efectiva sí va incrementando a medida que nosotros le vamos quitando electrones al, al elemento, pero démonos cuenta que cuando ya llegamos al elemento, al estado de oxidación más estable del elemento, que en este caso es aluminio 3 más, hay un salto impresionante en la carga nuclear efectiva. Y esto lo que me permite es entender la estabilidad de ese ion. La carga nuclear efectiva es tan grande que termina eh, como estabilizando ese elemento y por lo tanto es más estable, y a medida que nosotros vayamos quitando electrones, pues la carga nuclear efectiva va aumentando, por lo tanto el radio atómico, radio iónico en este caso, ¿no? El radio iónico va a disminuir y disminuye de esta manera. Entonces, ¿quién va a ser el que tiene menor radio iónico? El que tiene mayor carga, que sería el aluminio 3 más. Listo. Para nuestro segundo ejercicio, entonces tenemos, el ejercicio está en inglés, pero aquí básicamente está condensado lo que nos están preguntando. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la diferencia de entre la carga nuclear efectiva entre el carbono y el nitrógeno es mayor que entre el nitrógeno y el oxígeno cuando el efecto es igual? Estamos incrementando una unidad en el número atómico, o sea, un protón y un electrón. ¿Listo? Entonces, en realidad, si siguiéramos las reglas de Slater, debería ser lo mismo, pero la carga nuclear efectiva calculada experimentalmente nos demuestra que hay una diferencia, ligera diferencia en ese incremento. En este caso de 0,69 entre el carbono y el nitrógeno, y entre el nitrógeno y el oxígeno 0,62. Es 0,07, pero es considerable esa diferencia de carga nuclear efectiva. Entonces, ¿por qué hay esa diferencia? ¿Listo? Entonces, siempre cuando nos encontremos con esta serie de ejercicios, pues tenemos que recordar que estamos hablando de un efecto electrónico. Y si estamos hablando de un efecto electrónico, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Hacer o escribir sus configuraciones electrónicas de los elementos que estamos trabajando. Entonces cogemos aparte el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, y vemos cuál es la diferencia en sus configuraciones electrónicas. Entonces, la del carbono, 1s2, 2s2, 2p2. La del nitrógeno, 1s2, 2s2, 2p3. Y la del oxígeno, 1s2, 2s2, 2p4. ¿Listo? Entonces, vamos a darnos cuenta aquí de una cuestión. Los únicos que estamos incrementando el electrón es en los orbitales p. ¿Listo? 2p. Entonces, si nosotros dibujamos esos orbitales 2p, tenemos que acordarnos que los orbitales 2p son tres orbitales degenerados en energía. ¿Por qué? Porque salen de que tiene el número cuántico orbital igual, L igual a 1, por lo tanto tienen el número cuántico ML, puede ser igual a -1 o 0 o +1. ¿Listo? Y de ahí salen los tres orbitales 2p.
Entonces, en el caso del carbono, vamos a tener dos electrones así, ¿listo? En el caso del nitrógeno, lo único que hacemos es, según la regla la regla de Hund, pues seguimos llenándolo así. No vamos a poder aparear el electrón hasta que todos los orbitales degenerados en energía estén llenos. ¿Listo? Entonces, para el carbono y el nitrógeno, seguimos llenando de la misma manera. ¿Qué pasa cuando llegamos al oxígeno? En el oxígeno, sí o sí vamos a tener que aparear ese electrón de más. ¿Listo? Y si nosotros apareamos ese electrón, ¿qué está pasando? Estamos poniendo ese electrón de más en una proximidad o en el mismo ambiente espacial de función de onda de este otro electrón. Quiere decir que va a incrementar la repulsión electrónica entre estos dos, ¿cierto? Entonces ya de por sí estamos alterando la energía de este orbital y este orbital en realidad debería estar escrito como de esta manera. Incrementa su energía, ¿cierto? En relación a los otros dos. Entonces, en realidad deberíamos estar dibujando esto de esta manera. Y como estamos dibujando esto de esta manera, la carga nuclear efectiva que va a sentir este electrón de más va a ser un poco menor. ¿Listo? Y como es un poco menor la carga nuclear efectiva, entonces al hacer la diferencia, pues la diferencia va a ser menor que la que se esperaría teóricamente. Y esa es la explicación de por qué esta diferencia es menor que la diferencia entre el carbono y el nitrógeno. ¿Listo? Y con esto es la explicación de este ejercicio.